一体何なんだ。ネヘリット。キメロニーマス。 Now there is no hope. へえ。ふん。その通りだ。Tras oír las palabras de Nanahoshi, Rudius fue invadido por un torrente de pensamientos, la mayoría de los cuales versaban sobre las implicaciones de lo que escuchó. Sukeakoto del Tiempo era uno de los familiares de Perugius que, al igual que el resto, contaba con poderes únicos. En su caso, con tan solo tocar al objetivo, Sukeakoto podía congelar a este en el tiempo. La chica tenía un pedido especial para Rudius. Quería que él se asegurara de dejar alguna pista para que Shinohara pudiera encontrarla sin excepción. En sus palabras, tal vez escribir un libro sobre ella o erigir un monumento o algo por el estilo, y algo más que le sorprendió. Quería que él hiciera pública la existencia de los círculos de teletransportación y continuara investigándolos. Romper con semejante tabú tomaría muchísimo tiempo y trabajo, pero aceptó su solicitud. De resto, Nanahoshi exclamó que era su plan el despertar un par de veces cada año para obtener un panorama resumido de los hechos hasta ese momento, con los cuales darle indicaciones a Rudius sobre qué hacer. Haré todo lo que esté en mi mano por Nanahoshi mientras viva. Realmente quiero que consiga regresar a casa. No hay nadie más en este mundo a quien le confiaría la carta que escribí a mi familia. Está bien, Nanahoshi, cuenta conmigo. Tras ello, revisaron minuciosamente el dispositivo de teletransportación para asegurarse de que todo estaba en orden, y solo para estar extra seguros, intentaron enviar a Nanahoshi a casa una vez más. El resultado fue fracaso. Pero al repetirlo, pudieron confirmar que ni Rudius ni el aparato eran el problema. Alguien realmente estaba interfiriendo con el mana de Rudius desde el futuro. Entonces, el momento llegó. Nanahoshi le pidió al Rey Dragón que por favor le prestara la ayuda de Sukeakoto del Tiempo. La expresión de Perugius cambió al oírla. Fue fugaz y seguramente quienes no estuvieran familiarizados con el rostro del Rey Dragón no lo hubieran notado, pero Rudius sí. Era tristeza. Si eso es lo que deseas, Nanahoshi. Bien, Rudius, Lord Perugius, lo dejo todo en sus manos. Al decir eso, ella se retiró a su habitación, por lo que el mago entendió, su amiga despertaría cada vez que Sukeakoto agotara su mana, lo que significaba una vez al mes. ¿Por qué me siento así? Es un sentimiento inquietante. Rudius Greyrat, odio la palabra destino. Sí, yo también. Es aborrecible pensar que el futuro cierra sus puños sobre el pasado. Me provoca náuseas. Creer eso arroja desdén por el pasado y desprecio por el presente. Me niego el aceptarlo. Personalmente creo que algo en el círculo falló. Nanahoshi parece haber abandonado la esperanza, pero yo no lo haré. Mientras duerma en un sueño sin tiempo, haré todo lo posible para completar este círculo. Lo juro en mi nombre como el Rey Dragón acorazado, Perugius Dola. Desafortunadamente, carezco de una cantidad tan masiva de magia. Necesitaré tu ayuda. De acuerdo, pero ¿por qué has de ir tan lejos para ayudar a Nanahoshi? La pregunta sacudió a Perugius, como si ni siquiera él mismo se hubiera detenido a pensar en el por qué. Entonces, con la mirada perdida en el pasado, dijo: Para el pasado, nuestro presente es el futuro. Nuestros yo pasados nos trajeron al hoy, y nosotros, hoy, continuaremos construyendo el futuro. Deseo iluminar a mi aprendiz mostrándole el error de su razonamiento. Eso es todo. Solo entretengo mi tiempo hasta que Laplace reviva. Está bien, Lord Perugius. Tendrás mi ayuda. Y tú tienes mi gratitud.
Pero con una sonrisa, Dudius miró a Perugius y replicó: No es necesario que me agradezcas. La razón era simple. Su amiga no regresaría a Japón en lo que le quedaba de vida a Rudius, y si se daba el caso de que nunca conseguía regresar, al menos sabía que ella contaba con el apoyo de alguien más. Eso alegró su corazón. De tal forma, Suke Akoto, minutos más tarde, sumió a Nanahoshi en un sueño sin sueños, uno donde cada parpadeo significaba un mes de tiempo. Las emociones que invocó en Rudius al observar la escena eran variadas, pero todas igual de complicadas. Por un lado, se alegraba de saber que había conseguido evitar que su amiga terminara con su vida como el viejo Rudius del futuro había relatado que sucedería. Por otro, sentía que estaba de luto. Hasta luego, Nanahoshi. Bien, yo también tengo un papel que desempeñar. Debo regresar a mis asuntos. Mi próxima parada es el Santuario de la Espada. Debo sostener una pequeña charla con el dios del filo, Galfarion. Pero antes, el mago se dirigió a la oficina. Debía de reportarle a Orsted la decisión de Nanahoshi. Al llegar, fue saludado por Faria Stier, la recepcionista, quien le dijo al presidente Rudius que el CEO aguardaba tras la puerta usual. Traigo mi reporte, señor. Bien. El intento de regreso de Nanahoshi terminó en fracaso. Ella cree que la causa se encuentra en el futuro y empleó el poder de Suke Akoto del tiempo para someterse a un estado de animación suspendida. Ya veo. Orsted procedió a quitarse su yelmo y apoyó la cabeza sobre una mano. ¿Qué dijo Perugius? Él insistió en que el desperfecto era del círculo y juró mejorarlo. Dijo que era absurdo que el pasado estuviera determinado por el futuro. Por supuesto que lo dijo. Es algo que él diría. Extraño. Puedo notar que la voz de Orsted está llena de emociones. Dicho eso, mi intención es la de ir al Santuario de la Espada para reclutar a Galfarion. Como siempre, agradezco todos los detalles que pueda darme. Muy bien. Ya he recopilado todo mi conocimiento sobre ese hombre, y aunque lo escribí aquí también, lo repetiré ahora. Evita luchar contra Galfarion. Así, cargando con la advertencia del jefazo dragón, el mago regresó a casa y preparó todo para marcharse al Santuario de la Espada. Solo llevaría una acompañante con él, la reina del filo, Eris Greerat. Días más tarde, arribaron al pequeño pueblo previo al santuario. La vista era una de humildes casas de piedra con las chimeneas escupiendo humo a todas horas. El frío era implacable. Aquel era el lugar poblado más al norte que existía, excepto por el santuario en sí. Más allá del pequeño pueblo existe el lugar más extenso dedicado al arte de la esgrima, más grande incluso que cualquiera que pudieras encontrar en el opulento reino de Asura. Desde la distancia, poco antes de poner pie en él, podrás oír los chasquidos de las espadas de madera rompiendo el aire. Ahora, aquel sitio pertenecía al estilo del dios del filo, aunque no siempre fue así. Es el lugar al que los espadachines más ambiciosos de todo el mundo van a entrenar. En palabras de la historiadora Bloody Kant, en su libro Deambulando por el mundo, una vez alcanzan a poner pie sobre el último escalón, agotados por el viaje, miran hacia atrás y exclaman: "Aquí es donde mi verdadera travesía comienza". Curiosamente, ese es el último lugar que ella debe haber visitado, si seguimos el orden del libro. El mago se detuvo a observar el pueblo que Eris había visitado en un par de ocasiones cuando el dios del filo le ordenaba descender a cumplir uno de sus encargos. Todos, sin excepción, cargaban con una espada en la cintura. De un momento a otro, dos tipos tocaron hombros y,
Tras gritarse improperios, desenvainaron y se atacaron. Aquella parecía moneda corriente porque nadie le dio importancia. Era la manera de la espada, la única que existía en el norte más al norte. De repente, un sujeto se dirigió a ellos. Oye, chica, traes unas espadas interesantes contigo. Eris se limitó a dirigirle una mirada acompañada de una intensa sed de sangre. Algo que provocó que el aliento del grandulón se entrecortara y se diera media vuelta para marcharse. El sujeto no tuvo muchas dificultades tragándose su orgullo. Un paso más y la chica hubiera tomado su cabeza. Lo había sentido. ¿Ves a lo que me refiero, Rudius? Debes imponer respeto con tu postura y mirada por estos lares. Rudius la miró con los brillosos ojos de una doncella, pero Eris había cambiado. En el pasado hubiese exclamado algo con orgullo, pero ahora sabía que no había orgullo en aterrar a aquellos insignificantes. Sabía que Rudius podría haberlo destrozado en un segundo. ¡Ey, mira! Es la loca reina de la espada. Así que, ¿ha regresado? Hagas lo que hagas, no la mires a los ojos. Eris, ¿qué hiciste cuando entrenabas aquí? Nada. ¿Por qué estás tan pegado a mi espalda? Por nada. No es como si creyera que le has dado una paliza a cada habitante de este pueblo en el pasado y ahora quieren venganza. Ya te dije que no les he hecho nada. Mientras ambos atravesaron el pueblo con Eris a la cabeza, los pueblerinos se hicieron a un lado, abriéndoles paso, como Moisés dividiendo el mar rojo, pensó Rudius. Al llegar al santuario de la espada, Rudius se maravilló. Aquel enorme lugar, construido con madera y piedra, era claramente muy antiguo, más aún que el pueblo que habían dejado atrás, y curiosamente le recordaba a Japón. Al final de las escaleras, en la entrada, el mago observó a un estudiante barriendo la nieve. Su uniforme era delgado y lucía como si estuviera soportando mucho frío. Eris le dijo a Rudius que le parecía algo normal. La única palabra en la que podía pensar él era en brutal. Ni bien aquel sujeto posó sus ojos sobre Eris, dejó caer la escoba y entró corriendo al santuario. ¿Qué? Entrené con él un par de veces. Pobre sujeto, apuesto a que sigue traumatizado. Te comprendo, amigo. Eris se adentró segundos luego y el mago le siguió de cerca, pero no tardaron en ser bienvenidos por una gran cantidad de espadachines que sostenían espadas de verdad. Aquellas no eran de madera. ¿Era ese el tipo de bienvenida que acostumbraban allí? Maldición, maldición. Lo sabía. Piensan que somos intrusos. De entre la multitud, una mujer se adelantó. En su andar hasta Rudius pudo darse cuenta de que ella no dejaba una sola apertura al ataque. Su cabello azul ondeaba mecido por el frío viento. Nina, ha pasado tiempo. Nina Farion, hija del dios del filo y amiga de Eris. Rudius quiere hablar con él. Eris señaló a Rudius y, al verlo, Nina se sobresaltó, pero al oír que deseaba hablar con Gal Farion, su expresión se endureció. Al menos deberías llamarlo maestro. No, Ghislaine es la única maestra que tengo. Como sea, todos vuelvan a sus puestos. Eris, será mejor que te lo explique. Uno de los hombres se quejó, pero Nina lo puso en su lugar, diciendo que se trataba de la loca reina del filo, Eris. Esto le ganó una reverencia a la pelirroja de parte del resto antes de despejar el área. Nina guió a ambos al campo de prácticas para charlar allí. Sobre el suelo de madera, el mago notó un patrón de pequeñas manchas y salpicaduras decorando toda la superficie.
No tardó en percatarse de que, efectivamente, se trataba de sangre que había quedado fijada a pesar de la limpieza. Las chicas se sentaron frente a frente a una distancia razonable, con una rodilla elevada en una postura que no parecía propia de una dama, pero que permitía ponerse de pie rápidamente si uno intentaba tomar la cabeza del otro. Todos los espadachines del mundo se sentaban así. Nina, Dudius se sentará un poco más atrás. Aquí lo pondría en el rango de tu espada. Tu esposo es un cobarde. Es un mago. Está siendo práctico. Dudius decidió activar su ojo de la premonición y se sentó, no detrás, sino al lado de Eris. ¿Por qué has venido? Lucharé a muerte contra cierto individuo y deseo reclutar el poder del dios del filo. Creí que no necesitarías poder bélico hasta dentro de muchas décadas. Veo que recuerdas mi discurso en el reino de Asura. Gracias. Claro que lo recuerdo. No soy Eris. Dudius había traído un regalo consigo para Gal. Se trataba de una espada mágica forjada por un maestro herrero hacía un siglo, a sabiendas de que Gal era un conocido coleccionista de espadas poderosas. La que Dudius traía era una particular, una que el dios del filo había soñado con poseer desde muy joven. Galfarion ya no se encuentra aquí. Dudo que vaya a regresar. ¿Qué? Dudius miró a Eris, quien entrecerró sus ojos con sospecha. Nina lucía triste súbitamente. El dios del filo Galfarion ha sido derrotado en combate. ¿Qué? ¿Contra quién? Quien le derrotó es Gino Britz. Al oírla, los ojos de Eris se abrieron por completo. En sus memorias lo encontró. Aquel era un muchacho cuyo poder palidecía en comparación a ellas dos. En la época en la que entrenaron juntas, Orsted le había dicho a Dudius que Gino Britz tenía talento, pero solo florecía bajo circunstancias muy específicas. ¿Quieres decir que el actual dios del filo es Gino Britz? Así es. Mi padre, el dios del filo Galfarion, abandonó el santuario el día en que perdió. Nadie sabe dónde se encuentra. Huyó por la vergüenza. Genial, Eris. Antagonicemos a la aterradora chica con la aterradora espada. Será mejor que preste atención con mi ojo demoníaco si queremos salir vivos de aquí. Sí, Eris, tienes razón. Gino siempre fue inferior a nosotras, ya no más. Es el más fuerte de todos. De eso estoy segura. El miedo, la admiración y otras emociones recorrieron el rostro de Nina. Eris, ¿quieres desafiar a Gino? Podrías convertirte en diosa del filo si ganas. No me interesa. ¿Por qué no tú? No es una opción para mí. Nina se acarició el vientre al decir esas palabras. Dudius no lo entendió a la primera, pero Eris, cuyo rostro lucía impactado, revelaba que ella sí. Fue solo entonces que Nina bajó la guardia. Eris no había venido a desafiar a Gino. La razón era simple. Tras correrse la noticia de que Gal había perdido, todos los espadachines competentes que creían que tenían una oportunidad de hacerse con el puesto vinieron a desafiar al nuevo dios del filo, a poner a prueba su fuerza. Ahora, Gino estaba muy ocupado, por lo que no podían verlo. Ya veo. Entiendo. Solo por si acaso, ha venido aquí un hombre llamado Kisu. Es un demonio con las facciones de un mono. ¿De raza demoníaca? ¿Aquí? No. ¿Has tenido algún sueño con algún autoproclamado dios que quiera entregarte su mensaje divino? ¿Ah? No. Eris y Dudius se despidieron de Nina y prometieron regresar en otro momento para hablar con Gino. Este lugar se siente extraño. No es como solía ser. Pero justo cuando estaban por abandonar la entrada del santuario, un hombre gritó el nombre de Eris. Al verlo, lo reconocieron. Era el joven que había estado barriendo las escaleras cuando llegaron allí. El sujeto le arrojó una espada de madera a Eris, quien la atrapó. Bien.
Acepto tu oferta de una ronda de práctica. Dudius se alejó, aún procesando lo que estaba sucediendo, y los observó. Eris y el joven adoptaron sus respectivas posturas y, en una fracción de segundo, desaparecieron y reaparecieron. De no ser por su ojo demoníaco, el mago no hubiera conseguido entender por completo qué sucedió. La espada del joven salió volando por los aires y se clavó en la nieve. Pensar que estudiantes tan jóvenes son capaces de emplear la hoja de luz me da escalofríos. El agarre de tu mano izquierda se debilita al final del recorrido de tu ataque. Increíble, muchas gracias. Esa expresión en el rostro de Eris parece reflejar que ahora sí se siente como en casa, como si dijera, sí, así es como este sitio debe ser. Eris, tu sensación debe de nacer del alboroto que dio a luz toda esta situación con el nuevo dios del filo. Estoy seguro de que una vez las cosas se calmen aquí, todo regresará a la normalidad. Como sea, no importa. A pesar de sus protestas, Eris parecía feliz de oír esas palabras. El mago, por otro lado, no abandonaba sus esperanzas de dar con Gal Farion, quien creía que sería un gran aliado en la batalla que se aproximaba, pero le delegaría la tarea de dar con su paradero a su gremio mercenario alrededor del mundo. Ahora debía enfocarse en su próxima parada, el dios del norte, Kalman III. Gracias a las donaciones por PayPal, Coffee y supergracias de Fallen One, Jurael, Jesús Hernández Lobatos, Daniel Jurado Rodríguez, Ladro Yoko Arturo, Rafael López, Juanjo Macías, Melvin Vega, David Mendoza y a los miembros en pantalla.